Todos los tipos de pantalla de televisión explicados brevemente, desde el CRT hasta el micro LED. El CRT, o tubo de rayos catódicos, es uno de los tipos de televisores más antiguos que existen. Estos televisores utilizaban en su interior un tubo grande que ocupaba casi todo el espacio interno. Este tubo funcionaba disparando un haz de electrones hacia la pantalla. En términos sencillos, la imagen se dibujaba línea por línea de forma extremadamente rápida de arriba a abajo. Este proceso se repetía varias veces por segundo, creando lo que nuestros ojos perciben como una imagen continua. En cuanto a la calidad de imagen, la resolución era mucho más baja, normalmente 480i, y la imagen se mostraba mediante un método llamado escaneo entrelazado. Esto significa que el televisor no mostraba la imagen completa a la vez. En su lugar, dividía el cuadro en dos campos y los combinaba rápidamente. Debido a esto, a veces se podían notar líneas finas o un ligero efecto de parpadeo. Aún así, para su época, estos televisores funcionaban muy bien y se convirtieron en el estándar en la mayoría de los hogares. Pero tenían una limitación importante: el tamaño. Como dependían de ese gran tubo para funcionar, los televisores simplemente no podían ser más delgados. En cierto punto, la industria empezó a buscar una alternativa. Ahí es cuando aparecieron los televisores de plasma. A diferencia del CRT, el plasma ya no utiliza un haz de electrones ni requiere un tubo grande en la parte trasera. Por eso estos televisores eran mucho más delgados y ligeros. En su lugar, cada píxel de la pantalla funciona de forma independiente. Dentro de cada píxel hay un gas que, al cargarse eléctricamente, emite luz. Esto significa que la imagen ya no se dibuja a través de la pantalla, sino que es generada directamente por cada píxel individual. Esto permite un control mucho mejor de la imagen. Por ejemplo, si una zona determinada debe ser negra, los píxeles de esa zona pueden apagarse por completo. Por eso los televisores de plasma ofrecían un contraste excelente y colores más vibrantes en comparación con las pantallas CRT. Sin embargo, esta tecnología también tenía sus desventajas. Consumía más energía, generaba más calor y en algunos casos, las imágenes estáticas podían permanecer visibles en la pantalla con el tiempo, un fenómeno conocido como quemado o burn-in. La industria necesitaba una solución más eficiente. Fue entonces cuando los televisores LCD entraron en escena. LCD, o pantalla de cristal líquido, es la tecnología que rápidamente se convirtió en el estándar y que todavía forma la base de la mayoría de las pantallas que usamos hoy. A diferencia del plasma, el LCD no genera luz a nivel de píxel. En su lugar, utiliza una retroiluminación situada detrás del panel. Esta luz pasa a través de una capa de cristales líquidos que controlan cuánta luz llega a cada píxel dependiendo de la imagen que se muestra. Después, la luz se filtra en colores formando la imagen final que vemos. La principal ventaja aquí es la eficiencia. Los televisores LCD consumen menos energía, generan menos calor y pueden funcionar durante largos periodos sin problemas de retención de imagen o quemado. Por otro lado, también hay limitaciones. Debido a que la luz viene de atrás y no se controla individualmente para cada píxel, las zonas oscuras no pueden ser completamente negras. Como resultado, la imagen a veces puede verse un poco lavada, especialmente en escenas oscuras. Para solucionar esta limitación, se introdujo la tecnología LED. El LED, o diodo emisor de luz, no es una tecnología completamente distinta al LCD. En realidad, sigue siendo un televisor LCD, pero con un tipo de retroiluminación más avanzado. En lugar de las fuentes de luz antiguas, utiliza LEDs, que son más pequeños, eficientes y fáciles de controlar. Esto aporta dos grandes ventajas. Primero, los televisores pueden ser mucho más delgados porque los LEDs ocupan menos espacio. Segundo, la luz puede controlarse con mayor precisión.
Algunos televisores pueden ajustar el brillo en diferentes zonas de la pantalla, permitiendo que las áreas oscuras se muestren con mayor exactitud. Esto mejora el contraste y hace que la imagen sea más atractiva visualmente. Existen varios tipos de televisores LED. Algunos usan LEDs solo en los bordes, conocidos como Edge LED, una solución más sencilla y asequible que permite diseños muy finos. Otros usan LEDs en toda la parte trasera del panel, conocidos como Direct LED o Full Array LED. En el caso de los modelos Full Array, pueden controlar la luz en múltiples zonas, ofreciendo un mayor contraste. Sin embargo, independientemente de la implementación, persiste una limitación importante. Como la luz sigue viniendo de detrás del panel, no puede apagarse por completo para cada píxel individual. Esto significa que los negros no son verdaderamente negros y en algunas situaciones la luz puede filtrarse ligeramente hacia las zonas oscuras, haciendo que parezcan más grises que negras. Aún había margen de mejora. Ahí es donde entra el Mini LED. El Mini LED no cambia la tecnología central, sigue siendo un televisor LCD, pero con una diferencia clave. En lugar de usar un número pequeño de LEDs grandes, utiliza miles de LEDs diminutos. Esto permite dividir la pantalla en muchas más zonas de atenuación local, Local Dimming. Cuantas más zonas haya, con mayor precisión podrá el televisor controlar la luz. El resultado es un contraste mucho mejor y negros que se acercan más al negro real. El Mini LED también permite niveles de brillo muy altos, lo que lo hace excelente para contenido HDR y para habitaciones iluminadas. Sin embargo, sigue habiendo una limitación. Aunque el número de zonas es mucho mayor, la iluminación no se controla a nivel de píxel, sino en grupos de píxeles. Esto significa que, en ciertas situaciones, se puede notar un efecto llamado blooming, donde la luz de una zona brillante se derrama ligeramente hacia las zonas oscuras circundantes. Mientras el Mini LED mejoraba el control de la luz, los fabricantes también querían mejorar la reproducción del color. Ahí es donde entra el QLED. Desarrollado por Samsung, el QLED no es una tecnología totalmente nueva, sino una evolución del LCD. Más concretamente, es un televisor LED que utiliza una capa especial llamada puntos cuánticos, Quantum Dots. Esta capa se sitúa entre la retroiluminación y la pantalla, y su propósito es mejorar el color. A medida que la luz pasa por esta capa, los colores se vuelven más precisos y vibrantes, y la imagen general se vuelve más brillante. En muchos casos, el QLED se combina con Mini LED, ofreciendo tanto un color mejorado como un mejor contraste. Pero el QLED no es el único enfoque. El Eje introdujo su propia solución llamada NanoCell. El NanoCell también se basa en LCD, pero utiliza una capa de filtrado especial para mejorar la precisión del color. Esta capa refina la luz, dando como resultado una imagen más limpia y natural. También ofrece mejores ángulos de visión, lo que significa que la imagen se ve bien incluso desde los lados. Sin embargo, al igual que el QLED, la luz sigue proviniendo de una retroiluminación, por lo que los negros no son perfectos. El OLED representa uno de los avances más importantes. A diferencia del LCD o QLED, no hay retroiluminación en absoluto. En su lugar, cada píxel produce su propia luz. Esto significa que si una parte de la pantalla debe ser completamente negra, esos píxeles pueden apagarse por completo. No hay filtración de luz desde atrás. El resultado son niveles de negro perfectos y un contraste extremadamente alto. Por eso los televisores OLED se consideran ideales para películas, especialmente en entornos oscuros. Además, al no haber retroiluminación, los paneles pueden ser increíblemente delgados. Sin embargo, hay algunas desventajas. El brillo no es tan alto como en los QLED o Mini LED, y con el tiempo existe el riesgo de quemado si las imágenes estáticas permanecen mucho tiempo. Y si pudiéramos mantener las ventajas del OLED, pero llevando los colores aún más allá, ahí es exactamente donde entra el QD-OLED. El QD-OLED
combina dos tecnologías, OLED y puntos cuánticos. En su esencia, sigue siendo un panel OLED, lo que significa que cada píxel produce su propia luz y puede apagarse por completo. La diferencia radica en cómo se crean los colores. En lugar de usar filtros de color tradicionales, el QD OLED utiliza una capa de puntos cuánticos que convierte la luz en colores más puros y eficientes. El resultado es una imagen más brillante y colores más vibrantes que el OLED estándar. La tecnología ha seguido evolucionando y uno de los últimos avances se llama Tandem OLED. A diferencia de un panel OLED estándar, el Tandem OLED apila múltiples capas una encima de otra. Cada capa emite luz de forma independiente y juntas pueden producir una imagen más brillante y eficiente. Al mismo tiempo, el desgaste se distribuye entre estas capas, lo que ayuda a prolongar la vida útil del panel. Pero el Tandem OLED lleva estas ventajas aún más lejos, ofreciendo mayor brillo y mejor eficiencia energética. Y si el Tandem OLED utiliza múltiples capas para producir luz, otra evolución llamada Tandem RGB primario va más allá, al generar cada color directamente sin necesidad de filtros. Esta tecnología, desarrollada por LG Display, utiliza 4 capas apiladas, 2 para el azul, 1 para el rojo y 1 para el verde, aumentando significativamente tanto el brillo como la eficiencia. El micro LED es una de las tecnologías de visualización más avanzadas disponibles hoy en día. Al igual que el OLED, cada píxel emite su propia luz, lo que significa negros perfectos y contraste infinito. La diferencia clave es que el micro LED utiliza LEDs microscópicos en lugar de materiales orgánicos. Esto aporta ventajas importantes. Primero, puede alcanzar niveles de brillo mucho más altos que el OLED. Segundo, no hay riesgo de quemado y la vida útil es más larga. Además, esta tecnología permite pantallas modulares, lo que significa que se pueden construir pantallas de tamaños extremadamente grandes sin perder calidad de imagen. Suena perfecto, pero hay una razón por la que aún no vemos microLED en todas partes. Es extremadamente caro y muy difícil de fabricar. Así que, al menos por ahora, la mayoría de los televisores en el mercado siguen cayendo en las categorías LED, mini LED u OLED. Pero el microLED podría ser la dirección hacia la que se dirige el futuro. ¿Qué televisor estás usando ahora mismo? Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Y si nos das un like y dejas un comentario, realmente nos ayuda mucho. Gracias y hasta la próxima.